¿Quieres saber daticos interesantes sobre dolor crónico y emociones? Quédate conmigo en este video. El dolor es de las cosas que más temor nos genera a todos en la vida, ¿no? Y hacemos mil cosas para evitarnos los dolores y los sufrimientos. Y los dolores en cualquier sentido, ¿no? Físicos, emocionales, las pérdidas, etcétera. Incluso, pues yo como médico pues veo que muchos de los que nos inclinamos por este tipo de profesiones alrededor de la salud, pues también es en esta búsqueda no solamente evitar el dolor de los otros, sino también el propio, entendiendo cosas y como sintiendo un poco de control en el tema. Definitivamente el dolor es algo de lo que nos preocupa mucho la existencia y de lo que nos ocupamos de que ojalá no lo tengamos. Y definitivamente el dolor no solamente pues tiene las causas, digamos, externas, porque me dio un golpe, porque me inflamé, porque un órgano se me dañó, por el deterioro, sino también que el dolor tiene componentes también emocionales y cognitivos que van disparando estas emociones, o sea, la forma en que yo interpreto, la forma en que me adelanto, va construyendo una experiencia de vida y una experiencia en cómo reacciono yo a las cosas y eso va a influir en mis emociones y en cómo voy a responder al dolor. Se han hecho estudios radiológicos para mirar cómo la corteza frontal y el núcleo accumbens en su comunicación, mientras más comunicados estén, más riesgo va a haber de dolor crónico. O sea que aquí el estar más conectados no es tan bueno en ese sentido. O sea, como que ese núcleo accumbens, que es el que se encarga como de darle esa respuesta emocional y de mandarle a la corteza a decir, mira, esto es maluco, esto es difícil, esto va a pasar tal cosa. Este núcleo accumbens chismoso, digámoslo así, se encarga un poco de que se perpetúe el dolor. Se han hecho estudios con personas que tienen dolor de espalda entre 1 y 4 meses y que antes no lo tenían. El dolor de espalda es de los dolores crónicos más frecuentes. Entonces, personas que tenían el dolor entre 1 y 4 meses y les hacen chequeos a nivel del cerebro para ver exactamente cómo está esa comunicación entre el núcleo accumbens y la corteza cerebral. Y les hacían en un año seguimientos 4 veces revisando cómo estaba como toda esa comunicación y encontraron que podían predecir, digamos, de una manera acertada en el 85% de los casos cuáles iban a tener dolor crónico, teniendo en cuenta que a mayor comunicación de este núcleo accumbens y más interpretaciones emocionales de malestar y de anticiparse negativamente a todos los eventos, iba a estar relacionado con que esas personas tuvieran más chance de que el dolor se quedara ahí perpetuado. Entonces, aunque biológicamente hay cosas que pues todavía no sabemos cómo las podemos cambiar, sí podemos es hacer toda la parte de la educación emocional, ¿no? La interpretación de emociones, la expresión de emociones, el cómo vemos los eventos, el cómo darle la dimensión que corresponde y no quedarnos en que todo es catastrófico, terrible, imposible, como sin salida, sino como buscar ir dándole la respuesta a lo que voy teniendo hoy sin dejar que la cabeza se nos vaya a la sensación de catástrofe. No solamente nos va a ayudar a tener mejor ánimo, sino también a tener menos riesgo a que el dolor sea intenso o a que el dolor se cronifique, porque el dolor definitivamente tiene ese componente cognitivo que lo puede pues empeorar. Suscríbete a mi canal, no lo olvides, dale también un me gusta. Espero que sea útil la información. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra, y que tengas un lindo día en armonía.